Hola estudiantes del 9º grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Carmen y te acompañaré en esta clase de lengua y literatura castellana. El tema de hoy es análisis de textos literarios. En esta clase veremos la lectura de un texto literario, el análisis de las características del texto literario, la función y también la finalidad. Los propósitos de esta clase son disfrutar de la lectura de textos literarios, identificar las características de textos literarios, inferir la moraleja de la fábula. Vemos aquí en la imagen, cuentos o fábulas, dice, La zorra y las uvas es la fábula que conoceremos hoy. Tenemos que decir que el autor de esta fábula es Esopo. Esopo es un escritor griego que data del siglo VI a.C. y se le puede considerar como el padre de este género, el de las fábulas, porque hizo una cantidad innumerable de fábulas que todas dejan un mensaje, es decir, una moraleja. La palabra moraleja viene de enseñanza moral. Aquí vamos a leer la fábula La zorra y las uvas de Esopo. ¿La conocen? Presten mucha atención. Una zorra que dormía bajo una vid se despertó hambrienta y enseguida vio un racimo de uvas muy tentador sobre su cabeza. Quiso alcanzarlo, pero fue en vano. Su pequeña estatura no se lo permitió. Trató de treparse al árbol, dio saltos, estiró sus patitas hasta que se dio por vencida. Mientras se alejaba del árbol, resignada, vio que un pequeño pajarito había estado observándola y se sintió avergonzada. Rápidamente se acercó al ave y enojada le dijo: «Cuando salté, me di cuenta de que las uvas no estaban maduras. Mi paladar es muy exquisito. Si no, me las hubiera comido». Y dándole la espalda al pajarillo, que no alcanzó ni siquiera a responderle, la zorra se alejó. Y aquí tenemos la moraleja de esta fábula. Si no logramos alcanzar una meta, no debemos menospreciarla, ni culpar a otras personas o a las circunstancias por nuestros planes fallidos. Uno debe aprender a ser responsable de sus actos. Muy bien, esta es la moraleja que nos deja esta fábula La zorra y las uvas. Muy bien, a través de esta fábula entonces podemos aprender que también en la vida vamos a encontrar obstáculos y debemos pasar por ese momento no tan agradable de frustración. La frustración nos puede llegar a todos en algún momento cuando no logramos conseguir aquello que anhelamos o lo que estamos persiguiendo. Pero eso nos hace bien porque nos entrena para poder tener mayor fortaleza y enfrentar aspectos negativos o no muy buenos de la vida más adelante. Seguidamente vamos a hacer el análisis de las características del texto literario. El mensaje es poético, es decir, el autor combina su creatividad y su forma de expresarse en cada texto. Por ejemplo, tenemos la moraleja. Si no logramos alcanzar una meta, no debemos menospreciarla ni culpar a otras personas o a las circunstancias por nuestros planes fallidos. Entonces, la forma de escribir y el mensaje que quiere dejar el texto es lo que se caracteriza como mensaje poético. Muy bien. Seguidamente tenemos la subjetividad, es decir, refleja la perspectiva personal del autor. Como ejemplo tenemos, en este caso, la enseñanza que deja el texto es la postura que tiene el escritor hacia ciertas acciones. ¿Qué es lo que quiere transmitirnos el autor y qué es lo que quiere enseñarnos? En este caso, la moraleja, la enseñanza moral es, bueno,
saber pasar también por los momentos no tan buenos de la vida y poder sobrellevarlos, es decir, tener resiliencia, tener esa capacidad de levantarnos a pesar de las caídas. Otra característica, el estilo en el lenguaje, el estilo propio en su forma de expresarse. Y puede utilizar aquí todas las figuras retóricas y literarias que conocemos, onomatopeyas, metáforas, comparaciones, analogías, para poder hacer más bella la expresión de sus palabras en cada texto. Como ejemplo tenemos aquí el estilo cuidado sin vicios del lenguaje. Por ejemplo, cuando la zorra decía, mi paladar es muy exquisito. Otra característica es la representación de la realidad, es decir, se sitúa en un entorno en concreto, en un lugar, para que los personajes puedan interactuar. El ejemplo, una zorra que dormía bajo una vid se despertó hambrienta. En realidad aquí no nos especifica el lugar indicado de dónde suceden los hechos, pero da cuenta de un viñedo, ¿cierto? Porque bajo eso la zorra estaba tratando de trepar para alcanzar las uvas. Muy bien, la siguiente característica es la utilización de la ficción, es decir, supone un juego constante entre lo real y lo no real de este mundo y de mundos imaginarios. De hecho, la fábula en sí ya constituye algo ficcional, ¿verdad? Algo ficticio. ¿Por qué? Porque los animales, como ven aquí, no pueden hablar. Y aquí el autor le dio vida a estos animales. Entonces, mientras se alejaba la zorra del árbol, resignada, enojada, le da esa figura literaria que se llama personificación en este caso, a la zorra y al pajarillo. ¿Por qué? Porque los hace hablar. Muy bien. Entonces pasamos aquí a la función de los textos literarios. La función principal es poética o estética. Como ya habíamos dicho antes, el autor expresa sus emociones, sus sentimientos en sus textos. Entonces crea todo un mundo en sí mismo, que puede ser real o tener parte de algo real y también ficción, o sea, lo imaginario. Seguidamente vamos a ver la finalidad de los textos literarios. Y como pueden ver, suelen tener un fin estético y transmiten un mensaje, una enseñanza o sentimientos y emociones a través del lenguaje. Recordemos que el autor busca las palabras más bellas, las palabras más estéticas para poder expresar eso que tiene dentro, sus sentimientos, sus emociones, lo que le duele, lo que le sucede, lo que le alegra, el amor que siente hacia algo, hacia alguien. Entonces eso lo expresa a través de las palabras. Y esa es la finalidad del texto literario. A través de esta fábula, La zorra y las uvas, podemos reflexionar acerca de nuestro actuar en el día a día. Y seguramente ustedes conocen otras fábulas. Les invito a leer, porque hay una infinidad de fábulas que nos dejan enseñanzas. Pasamos a comprobar nuestro aprendizaje. Aquí leemos el texto nuevamente. La zorra y las uvas de Esopo. Una zorra que dormía bajo una vid se despertó hambrienta y enseguida vio un racimo de uvas muy tentador sobre su cabeza. Quiso alcanzarlo, pero fue en vano. Su pequeña estatura no se lo permitió. Trató de treparse al árbol, dio saltos, estiró sus patitas hasta que se dio por vencida. Mientras se alejaba del árbol, resignada, vio un pequeño pajarito había estado observándola y se sintió avergonzada. Rápidamente se acercó al ave y enojada le dijo: «Cuando salté, me di cuenta de que las uvas no estaban maduras. Mi paladar es muy exquisito. Si no, me las hubiera comido». Y dándole la espalda al pajarito, que no alcanzó ni siquiera a responderle, la zorra se alejó. Muy bien, volvemos a tener aquí en pantalla la moraleja de esta fábula.
Recordemos no culpar a nadie por nuestros proyectos fallidos o también tener que pasar muchas veces por esos momentos no tan agradables de la vida, pero que nos dejan una enseñanza, nos dan esa resiliencia, ese poder mejorar para la próxima o hacer un mejor desempeño en nuestras labores. Marcamos las características de los textos literarios presentes en la fábula. Aquí tenemos mensaje poético, subjetividad, estilo en el lenguaje, representación de la realidad, utilización de la ficción. Les dejo unos segundos para que piensen y vamos a marcar mensaje poético, muy bien. También utiliza un lenguaje subjetivo porque expresa los sentimientos y emociones del autor. Tiene un estilo en el lenguaje, cada autor tiene su propia forma de expresarse, sus palabras, su estilo de escritura. También representa la realidad, a veces la realidad verdadera y otras veces ficcionada. Y por supuesto la última utiliza también la ficción. Si lo hiciste así, excelente. Muy bien, llegamos al resumen de nuestra clase. Los textos literarios entonces nos ayudan a entretenernos, a reflexionar con respecto a ciertos temas y en este caso, como estuvimos analizando, las fábulas nos enseñan algo que será provechoso en nuestra vida. Y así llegamos al final de nuestra clase. Te invito a seguir leyendo muchas fábulas para tener una cultura general. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. ¡Hasta la próxima!